Bueno, esperando que se encuentren bien ahí en sus casas, en sus países. Les saludamos desde acá, desde Dallas, Texas, en los Estados Unidos. Y vamos a seguir estudiando esto que nos interesa, que es el ego, porque lo que nosotros buscamos es redescubrir la conciencia que está atrapada entre los yoes. Mucho se ha mencionado eso. Y en este grupo pues estudiamos, esa es nuestra tarea, estudiar la metodología, los sistemas existentes en la gnosis, las disciplinas, las prácticas que nos vengan a ayudar a hacer precisamente eso. Pero hoy vamos a hablar un poco, tal vez a reflexionar en una forma más profunda sobre aquello que es la conciencia, ¿no? Porque es lo que nos interesa y es lo que nos interesa rescatar de dentro de nosotros mismos. Pero créanme que nosotros podríamos repetir esto muchas veces y no llegaríamos a tener una conciencia clara precisamente de lo que es esa conciencia, o un conocimiento claro de lo que es esa conciencia. Entonces es importante que nosotros retomemos las palabras desde la base, y no solamente leer su significado en los diccionarios existentes, sino tal vez llevar a la profunda reflexión el significado de esa palabra. ¿Ustedes se han preguntado qué es la conciencia? ¿O les interesa saber qué es la conciencia? Porque uno se interesa en el trabajo, en un negocio, en la familia, le importa a uno mucho la familia, ¿no? Y obviamente está bien. El estatus económico, la salud, en muy pocos de los casos, ¿no? Pero ojalá fuese más. Pero nunca nos preocupamos por saber directamente qué es la conciencia. Y eso es bien triste, bien lamentable para esta humanidad, porque nuestros antepasados en México, en Perú, en la India, en el Tíbet, etcétera, siempre se especializaron en la búsqueda de sí mismos, en conocer la conciencia, en descubrirla, en desarrollarla, y tomaban siempre sus vidas, conscientes de que eran varias, como un peldaño más hacia la autorrealización de esa conciencia. En la gnosis mucho se habla de la autorrealización, créanme, y realmente después de varios años de estudio, y el maestro Samael nos lo enseña una y otra vez, nos lo comparte, dice: el ego no se va a autorrealizar jamás. El ego ni siquiera recibe iniciaciones, y las iniciaciones son, digamos, lo básico en el camino esotérico. Entonces, si no recibe iniciaciones el yo, por eso aquel que diga yo soy maestro, yo soy un iniciado, pues es un mitómano, está enfermo, mal de la cabeza, porque el yo, ni la personalidad, ni el cuerpo, ni la mente reciben iniciaciones. Por lo tanto, no pueden autorrealizarse, porque la autorrealización es la suma de todas las iniciaciones de los grandes maestros, ¿no? Entonces, debe preocuparnos más saber qué es eso que se llama conciencia. Podemos entender que la conciencia es como esos valores éticos, ese conjunto de valores éticos que llevamos dentro, que nos enseñan y nos hablan de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Nos ayudan a distinguir entre el bien y el mal, pero desde el punto de vista experimental y no intelectual, nada más. La conciencia es como una voz. De hecho, hay veces que al no sentir uno, ¿no? Al no obedecer a esa ética, a esos movimientos éticos de nuestro interior, a veces hasta tiene que articular palabras esa conciencia para darnos un shock, para que reaccionemos, ¿no? Porque realmente estamos tan dormidos que no se hace posible la autorrealización, o las facultades, o los poderes, ni siquiera ser uno feliz. No es posible con todos los agregados psicológicos encima. O sea, ¿cuál es el objetivo del ser humano, ¿no? Desde el punto de vista orgánico y de ciudadano? Pues en la Constitución de los Estados Unidos está, ¿no? El derecho a ser feliz. The right to be happy.
es un derecho legítimo de cada ser humano. Pero lamentablemente, como no nos enseñan la ciencia de la conciencia, pues nunca vamos a lograr tener esa felicidad que tanto se habla. Entonces queremos que la felicidad sea el producto del dinero, de las comidas, del traje que llevamos puesto, del lugar que tengo en la sociedad, y es la forma más incorrecta de querer desarrollar nuestra conciencia. La conciencia no se desarrolla con eso, la conciencia se desarrolla conociendo los valores éticos que necesitamos y que no estamos trabajando. En el decálogo mosaico, allá en el Torah entiéndase que es los 5 libros primeros de la Biblia, que son atribuidos a Moisés, por eso se le llama así, se da unos mandamientos, y uno de ellos es no matarás. Pero nosotros, la sociedad actual está hecha para matar, está condicionada, está educada para matar. Y es lamentable porque es lo que sostiene las economías mundiales, pero eso no lo hace correcto, éticamente correcto. Nosotros necesitamos obviamente sacudir eso que somos internamente para que los valores conscientivos se manifiesten, afloren, busquen su curso hacia donde deben volver. La conciencia es lo más valioso que tenemos, pero lamentablemente tenemos muy poco porcentaje libre. Digamos que la conciencia es una chispa, una luz de la gran hoguera, y esa hoguera es el ser. Cuando él llegó a la tierra por primera vez, era libre y era feliz, era dichosa, estaba autorrealizada, pero perdió sus facultades, los yoes se la robaron, y hoy por hoy tenemos solamente un pequeño fragmento de aquello que fuimos hace miles y millones de años, cuando nuestra conciencia estaba libre y desarrollada. De tal manera que si nosotros no la despertamos, si no la desarrollamos, seguirá el 3% libre del ego, pero en otro tiempo, en otro espacio. Muchas veces decimos, bueno, me dicen en la gnosis que me queda un 3%, a lo mejor es un 5%, nos damos nosotros palmaditas en el hombro nosotros mismos, queremos pensar positivos, ¿verdad? No nos gusta tanto la negatividad. Pero ¿sabían ustedes que aunque esa conciencia esté libre del ego, está condicionada? No es totalmente espontánea. Está libre porque no ha sido robada por el yo, pero no se manifiesta aquí y ahora. ¿Saben cuándo se manifiesta esa esencia? Nada más en los primeros 2 años del niño recién nacido. Digamos, si una persona vivió 100 años, el 3% del tiempo, digamos que lo vivió libre con su conciencia. 3% de 100 años son 3 años. Los 2 primeros años del niño, del bebé, pues los vive la conciencia porque no tiene ningún condicionamiento. En el momento que empezamos el condicionamiento, empieza o sigue la conciencia dormida, se desarrolla la personalidad, y la personalidad es el vehículo para todos los yoes diablos que se empiezan a meter en el cuerpo de esta persona, que tienen sus compromisos y que ya se manifestaron y ya se expresaron en una vida anterior y en otra y en otra y en otra. Entonces, nuestra conciencia en cada existencia se va perdiendo por grados más y más, hasta que llega un día que ya ni siquiera le sirve esa conciencia de pase al mundo de los humanos, al mundo donde estamos nosotros. Entonces la van a volver en el sentido regresivo a la misma naturaleza, si nosotros no hacemos algo por rescatarla. Y la forma como esta esencia involuciona, pues se empieza a combinar, ¿no? Los seres, los humanoides con los animales, y vienen épocas de la vida, de la historia, donde pasa eso. Por ejemplo, el centauro, la sirena, etcétera, etcétera, son ejemplos claros de mezclas que se dieron de hombres degenerados con animales o bestias de la naturaleza. Por favor, apaguen sus micrófonos, ya cuando quieran compartir algo lo activan. Entonces, necesitamos una revolución, y créanme que
la revolución de la conciencia que necesitamos no se logra en la paz, se logra precisamente en los momentos más difíciles de nuestra vida, y nuestra vida se reduce al día de hoy. ¿Cómo fue nuestro día de hoy? ¿Cuáles fueron nuestros estados interiores, nuestros retos, nuestros triunfos? ¿Cómo nos sentimos cuando a nuestras manos llegó el dinero que tanto esperábamos? ¿Cómo nos sentimos cuando una persona nos ofendió, no nos dio lo que pedíamos? Fuimos al restaurante y pedimos, y ilusionados con el platillo, y no nos gustó. Y de todas maneras tenemos que pagar. ¿Cómo nos sentimos en todo eso? Ahí es donde precisamente se puede encontrar el camino hacia esa revolución de la conciencia. Muchos queremos paz, pero en el estado actual en que estamos no nos merecemos esa paz. La paz se va logrando, pero muy, muy gradualmente, muy poco a medida que vamos trabajando sobre nosotros mismos. Después de más de 20 años en esto, les podemos decir que pues tenemos una vida más pacífica. Sí, tenemos experiencias o momentos de felicidad que nos dicen, ok, estamos en lo correcto. No se ha hecho mucho, el Padre sabe, pero sabes que no eres el mismo de antes, que ha habido cambios en ti. Yo creo que como tarea sería importante que ustedes hicieran eso, ¿no? Que hicieran un estudio de ustedes mismos de hoy, cómo son y cómo eran hace 10 años, pero con toda la honestidad del mundo, ¿no? Escriban ahí lo que eran hace 10 años, lo que son ahora. Y verán que muchas de las costumbres, muchos de los malos hábitos, muchos de los pensamientos y sentimientos negativos los seguimos teniendo. Y lo peor de todo es que les seguimos dando fuerza. Nos gusta recordar eso, sentir eso. Y cada vez que lo recordamos le estamos dando más fuerza a eso. Estamos permitiendo que se robe nuestra conciencia más. No ponemos ninguna resistencia. Y esa no es revolución conscientiva. Si nosotros queremos eliminar el ego, tenemos que ser revolucionarios conscientemente hablando, ¿no? En el Bhagavad Gita, en el libro sagrado del Señor Krishna, nos dice algo muy interesante. Nos dice, entre miles de hombres, tal vez uno intenta llegar a la perfección. Escuchen las palabras con atención. Entre miles, tal vez uno intenta llegar a la perfección. Tal vez no, ninguno, ¿no? Pero tal vez uno, dice el Gita. Y entre los que intentan, posiblemente uno logre la perfección. Y entre los perfectos, quizás uno me conoce perfectamente. Qué difícil es el camino, ¿no? El Bhagavad Gita, pues también conocido como como el Gita regularmente, ¿no? Es un texto sagrado del hinduista, y se le considera uno de los clásicos religiosos más importantes, no solamente de India, sino del mundo en general. Su fama es mundial. Lamentablemente acá en el occidente no se promueve mucho porque hay muchos celos religiosos, es la verdad. Pero es un libro muy importante. Este es un nombre sánscrito, de hecho, y es parte del texto épico del Mahabharata. Todos hemos escuchado, tal vez visto películas o documentales sobre el Mahabharata, que de hecho hay narraciones que dan testimonio de, por ejemplo, naves, objetos voladores no terrestres desde hace miles de años, ¿no? Su contenido, pues, es la conversación entre Krishna, a quien los hinduistas consideran una encarnación de Vishnu. Krishna es para el pensamiento religioso cristiano de acá de nuestros países el mismo Cristo, Krishna, Cristo. Mientras que en el cristianismo se conoce a Jesucristo, a Jesús, el Cristo autorrealizado. En el hinduismo se le conoce a Krishna como la encarnación de Vishnu. Krishna es un dios, un personaje histórico. Vishnu es una fuerza crística que se manifestó en Krishna. Entonces lo correcto sería decir Krishna Vishnu, como decir Jesús Cristo o Jesucristo, ¿no? Bueno, el diálogo era entre Vishnu, la encarnación de Krishna, y su primo y amigo Arjuna.
que en el campo de batalla, y están viendo ustedes una imagen me parece, en los instantes previos al inicio de la guerra de Kurukshetra, respondiendo a la confusión de la cual había sido presa Arjuna. Su confusión radicaba en que Krishna ya le había dicho años antes, ¿quieres triunfar en esta guerra? Sí, efectivamente, Señor, quiero triunfar. Pues tienes que matar a todos tus parientes. Y les invito a que lean el Gita, ¿no? Y busquen por lo menos esa parte, ¿no? Donde Arjuna estaba reacio a eso. De hecho, pasaban los años y no lo hacía. Y ya un día, nuevamente, descendió Krishna Vishnu y habló con él. Le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando contigo? No estás haciendo lo que te dije. Entonces dice, sí, debes matar a todos tus parientes y beberte su sangre. Entonces Arjuna igual no entendía hasta que un día entendió. Pues se refería a que tiene que eliminar a los agregados psicológicos. Cuando en nuestros sueños nosotros vemos sueños un poco vagos, insípidos, fríos, y aparecen caras de personajes conocidos para nosotros, amigos del trabajo, familiares, etc., comúnmente son agregados psicológicos. Muchos dicen, soñé con mi mamá que me dijo, soñé con mi hermano que me dijo. Comúnmente son agregados psicológicos. Es muy raro que una persona tenga un sueño lúcido que realmente tenga un significado, y en ese caso pues no sería tu hermano, tu pariente, tu mamá quien te daría un mensaje trascendental, porque ellos son también materia, ¿no? Entonces Krishna desarrollaría un drama diferente en el cual te quedaría ese sabor de conciencia de que realmente fue una experiencia trascendental y no un sueño, continuación del mundo y nada más. Entonces, Arjuna tuvo que luchar y luchó contra sí mismo y eliminó a sus parientes y se bebió su sangre. Eso quiere decir, en forma sintética, que nosotros tenemos, y lo hemos hablado aquí en este grupo, a lo mejor no todos lo han escuchado, pero tenemos que comprender a los agregados psicológicos, ¿sí? Cuando los comprendemos, entonces nuestra Madre Divina los desintegra, los vuelve polvareda cósmica, porque los egos se robustecen internamente y tienen cuerpos también. ¿Y cuál es la sangre? La sangre es la esencia que se rescata de esos agregados psicológicos, que eso la Madre Divina la respeta, porque es parte de sí, es parte del ser, y se reabsorbe al cuerpo de uno, como energía, como conciencia. Y entra por un lugar especial en el cuerpo que no les voy a decir, a ver si lo pueden investigar. Pero vuelve al cuerpo y se sitúa en el corazón. Entonces, el trabajo en la revolución de la conciencia es mencionado por los grandes héroes. El mismo Maestro Jesús de Nazaret nos enseña, ¿no? Y nos dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé quién sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Prácticamente nos está diciendo, tus creencias no sirven de nada. Tú puedes creer en mí, en los profetas, pero si no estás haciendo el trabajo de la revolución de la conciencia que ellos hicieron, no sirve de nada. Jesús, el gran maestro, en sus 4 evangelios, que son realmente 4 textos de alquimia y cábala, escritos en clave, hace énfasis en la tremenda dificultad que existe para entrar al reino. O sea, es difícil el camino sobre uno mismo. Queremos entrar al reino, queremos tocar esa puerta angosta, queremos entrar. Hay que eliminar el yo. Los antiguos se convertían en serpientes, y como serpientes sí podían entrar.
en esos recovecos o agujeros donde tienen que entrar los maestros, en la puerta angosta. La serpiente o el símbolo serpentino es maravilloso, no es negativo. El Dhammapada, que es un libro sagrado del hinduismo, también nos dice algo similar. Ahí nos dice que de entre los hombres, pocos son los que alcanzan la otra orilla. Los demás andan en esta orilla, corriendo de un lado para otro. Eso somos nosotros, ¿no? ¿A cuántos lugares fuimos hoy manejando, corriendo, caminando, buscando algo y sin saber ni qué? Con esa ansiedad, con esas carreras, con esas contrariedades. No estamos en la otra orilla, en la orilla del río de la serenidad, de la paz, de la felicidad. Estamos en el lado de los conflictos. Este Dhammapada, pues es también un libro maravilloso en sánscrito. Es una escritura sagrada budista, a diferencia del otro que mencionamos que es hinduista. Este es budista. Hay una gran diferencia entre esas religiones poderosas en el oriente. Pero esta escritura es tradicionalmente atribuida a Buda Gautama, es decir, al gran Siddhartha Gautama, el gran Buda. Y es uno de los textos más conocidos del canon Pali. El título, pues el Dhammapada o Dhammapada, como se escribe, pues es una palabra compuesta con Dhamma y Pada, cada una de las cuales tiene varios significados y connotaciones de acuerdo al tiempo, de acuerdo al nivel de estudio que tengas, etcétera, etcétera. No puedes definir el Dhammapada como una sola cosa, pero en síntesis es el cuerpo de doctrina, el Dharma, que te abre el camino hacia el despertar. Dhammapada. Esa obra te abre el camino hacia esa puerta angosta de la cual habló Krishna, de la cual habló el Maestro Jesús, de la cual han hablado todos los maestros. Y como cosa interesante en el Dhammapada nos dice, la mente precede a todo lo conocible. La mente lo gobierna y lo crea. Cuando uno actúa o habla con la mente corrupta, la insatisfacción causada por esto le sigue como la rueda sigue a la pezuña del buey. O sea, en este camino no solamente hay que tener cuidado con nuestros actos, sino también con nuestros pensamientos. ¿Cómo pensamos hoy? Estamos seguros que no insultamos a nadie, no golpeamos a nadie, pero tal vez con la mente sí. Ofendimos, insultamos, celamos, etcétera, etcétera, con la mente. Porque subconscientemente pensamos que nadie se da cuenta. La conciencia de lo que hablamos, la esencia, los valores éticos te dijeron, no es correcto que estés pensando así de esa persona, pero tú no le hiciste caso. Callaste a la voz de la conciencia y le hiciste más caso a la voz del yo, o a las voces del yo, porque son plurales. Según la tradición, pues los versos de Dhammapada fueron pronunciados por Buda en varias ocasiones. Muchos de los versos tratan sobre asuntos éticos. El texto es parte del Khuddaka Nikaya y del Sutta Pitaka, aunque aproximadamente a la mitad de los versos también se encuentran en otras partes del canon Pali. Entonces, es lo que hace el Dhammapada y es lo que hacen todas las sagradas escrituras. ¿Sí? Buscan restaurar en nosotros esa ética verdadera, la ética del ser, los valores aquellos que realmente pues te ayuden a conquistar tu verdadera individualidad. Hoy por hoy la vida en sí, en forma generalizada, va en contra de esos valores éticos, sinceramente, y tenemos que luchar para restaurarlos en nosotros, volvernos diferentes con nuestro trabajo interior. De eso se trata este mundo. Si queremos cambiar este mundo, hay que trabajar por rescatar los valores éticos. Los gobiernos, las instituciones, los movimientos quieren cambiar al mundo afuera, superficialmente, y no pueden. En los países más caros, más poderosos del mundo, abundan la basura en las calles, los pordioseros bajo los puentes, las tragedias. Todo eso, ¿cómo es posible? Entonces, quiere decir que los valores éticos nada tienen que ver con el oro que deslumbra, con el dinero, con las mansiones, con los millones, con el Bitcoin y nada de eso. Los valores éticos
tienen que ver con cómo tú estás utilizando esos medios que la vida te da. Y eso ya es cuestión de reflexión. Ningún maestro te puede decir haz esto o no hagas esto. Mencionábamos el decálogo mosaico. Bueno, es una insinuación de lo que el ser humano debe hacer, pero el ser humano tiene su libre albedrío y lo está utilizando en forma negativa, ¿no? Entonces, también en el libro de la Divina Comedia que escribió Dante Alighieri, yo creo que eso le suena familiar, si los otros no, tal vez este sí, porque en las escuelas, en la secundaria sobre todo, nos mencionaron ese libro. A lo mejor todavía está en nuestros planes de leerlo y estudiarlo, no lo hemos hecho, pero ahí nos dice textualmente que a la mitad del viaje de nuestra vida, el mismo Dante dice, me encontré en una selva oscura por haberme apartado del camino recto. Ah, cuán penoso me sería decir lo salvaje, áspera y espesa que era esta selva, cuyo recuerdo renueva mi temor tan triste que la muerte no lo es tanto. Pero antes de hablar del bien que ahí encontré, revelaré las demás cosas que he visto. No sabré decir fijamente cómo entré allí, tan adormecido estaba cuando abandoné el verdadero camino. Vean esto, Dante Alighieri, en su Divina Comedia, también nos habla del sueño de la conciencia. Él mismo estaba dormido y por eso abandonó el camino, el verdadero camino. Tuvo que regresar a él. Nosotros también estamos dormidos, abandonamos el camino en un tiempo pasado y ahora estamos tratando de volver al camino. Primero tenemos que entrar por la puerta estrecha para entrar en el camino, y el camino está lleno de peligros. Dante Alighieri, ese poderoso iluminado, nos dice el maestro Samael Aun Weor, que escribió la Divina Comedia, también cometió el error de haberse apartado del camino recto y cayó en esa selva oscura de la mundanalidad. Esa es la selva oscura de la cual se refiere, y todos estamos en ella. La mundanalidad, tanto preocuparnos, tanto tiempo invertido por nada más tener que comer, dónde vivir y vestirnos. Eso es lo básico, y sin embargo empleamos muchísimo tiempo en eso. Y es absurdo que uno no pidió venir a este mundo y ya eres mayor de edad y ya te dan todas las responsabilidades. Te cuesta vivir en este mundo. Hay un precio para vivir en este mundo, ¿no? Absurdo, como si uno hubiera dicho yo voy a la tierra porque quiero pagar por vivir ahí. Para nada, ¿no? Entonces, estamos viendo que el sueño de la conciencia nos apartó del camino recto y nos ha condicionado de tal manera que no podemos vivir desconectados del sistema. De tal grado que ahora somos parte del sistema mismo. Nosotros mismos producimos ese sistema. Y podemos liberarnos de eso, pero ahora hay que volver al camino recto. Aprender de los maestros, volvernos más reflexivos, estudiar más nuestra vida en todos los niveles para poder ir despertando esa conciencia. El maestro nos dice, el maestro Samael Aun Weor, quien también se apartó del camino recto, pero corrigió y se autorrealizó, nos dice, difícil es encontrar el camino recto, pero más difícil es ser firme y no abandonar el camino jamás. Fíjense que en la Gnosis nosotros divulgamos el conocimiento gnóstico, y ahí todo eso, cuando lo estudiamos, lo meditamos, nos lleva a lo mismo, al camino recto. Ese camino recto lo encontramos en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Y muchos entran en estos grupos, se hacen instructores y luego lo abandonan también. Luego se van. O sea, un trabajo es encontrar el camino, y el trabajo más intenso y más difícil comienza cuando se te vienen las pruebas y ahora tienes que ser firme para no abandonar el camino jamás. Quien quiera subir debe primero bajar. Esa es la ley. La iniciación es muerte y nacimiento a la vez. Cuando Dante quiso subir, que también es un superhéroe, a la cima de la montaña de la iniciación, su gurú le hizo bajar a los mundos infiernos. Esa es la ley. En el submundo, el poeta florentino vio y oyó a las almas dolientes de los antiguos condenados y también a los equivocados sinceros que están contentos entre las llamas luciféricas de sus propias pasiones, aguardando el día y la hora
de ocupar su puesto entre los bienaventurados. Encontró el Dante en el submundo a muchos sabios, y a muchos hombres llenos de prestigio y conocimientos, y a muchos centauros, mitad hombres, mitad bestias. En los mundos infiernos viven centauros tan famosos como el centauro Quirón, nos dice Samael Aun Weor, el famoso educador de Aquiles. ¿Saben, no? Aquiles, ese famoso guerrero que era poderoso pero tenía una debilidad, y era su talón. El día que le encontraron la debilidad, le pegaron el talón, lo derrumbaron fácilmente. Y el irascible Folo y el cruel Atila, el azote de Dios, y muchos otros que hoy en día son venerados en distintos países como héroes nacionales, están ahí abajo, involucionando. Para México, el maestro Samael Aun Weor nos menciona el caso de Pancho Villa, ese famoso general, ¿no? Respetado y venerado en la historia por todo el sacrificio que hizo, sin embargo, y se está involucionando en los mundos infiernos. Entonces, el camino que conduce a la autorrealización íntima del ser comienza dentro de los propios infiernos atómicos de este pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre. Continúa en el purgatorio molecular del iniciado y concluye en las regiones electrónicas del empirio. Todo neófito debe aprender entre lo que es una caída y lo que es una bajada. El descenso consciente de Dante a los mundos infiernos no es una caída. Vean esto, ¿no? No es exagerar. Cuando nosotros, y aquí nuestra hermana Doris, nos comparte a veces nos comparte las prácticas y veamos el esfuerzo que hace por hacer su trabajo bien y ayudarnos. Lo que está haciendo es llevándonos a explorar nuestros mundos infiernos, porque vamos a buscar descubrir los agregados psicológicos, y ellos no viven en el cielo. En el astral, en la quinta dimensión, hay dos regiones perfectamente definidas: la superior, que es el empíreo que ya mencionábamos, o el cielo, y el inferior, que son los infiernos, que tiene 9 esferas. Los agregados están ahí abajo. Nuestra hermana Doris y la enseñanza gnóstica luchan intensamente por llevarnos paso a paso, gradualmente, en nuestro mundo psicológico, en nuestro mundo inferior, en nuestros infiernos, para que podamos descubrirnos. No esperemos descubrir cosas bellas, vamos a descubrir agregados psicológicos, yoes, diablos. Los yoes, los agregados psíquicos son diablos, ya hay de diferentes tipos en nosotros, diferentes niveles. Son 49 niveles, y en cada uno de ellos el yo se hace más diablo hacia abajo, más intenso, hasta que llegas ya a la 9ª esfera, donde a veces hasta nuestros diablos son jefes de legión. Ya son diablos martirizando a otros diablos, si es que se puede usar ese término ahí abajo. Entonces, estudiemos esto con mucha atención, realmente pongámosle energía, fuerza a nuestros estudios. Ojalá las meditaciones que hagamos, los ejercicios que hagamos, que tratemos de reproducir en la casa después de la reunión, sean todos los días, de mañana, tarde y noche. Siempre que tengamos tiempo, podemos hacer esas reflexiones. En el coche, en la oficina, si no hay nadie ahí, en la casa es el mejor lugar. Donde hay escuelas gnósticas en los países, pues hay que ir a los lugares de meditación o salas de meditación para participar ahí de los sessions o de las reuniones gnósticas donde se mediten estas cosas. Nosotros hacemos un esfuerzo y les ayudamos, pero a veces sí hace falta, ¿no?, el contacto en grupo, el contacto físico. Nosotros, en nombre de la Nueva Era de Acuario, realizamos eventos donde nos reunimos también con los interesados. En este año estaremos en Teotihuacán, también practicando estas cosas, estudiando estas cosas a otro nivel. O sea, de cualquier manera, siempre hay oportunidad. La divinidad es tan benévola con nosotros que nos da una y otra oportunidad de que enmendemos nuestros errores, que podamos corregir nuestra vida y que lleguemos a la divinidad. Créanme, y por favor, en la Gnosis y en todas las escrituras que en el mundo han sido,
nos hablan a veces en parábolas, a veces en forma simbólica, a veces directamente, en cómo nuestro Padre que mora en secreto necesita de este porcentaje de esencia que llevamos nosotros dentro, que está en un estado anormal. No es normal la vida que llevamos. Entonces el Padre quiere sacarnos de esa anormalidad, autorrealizar a la esencia y llevar a la esencia hacia arriba nuevamente. Ese es pues un superhéroe, ese es un Buda, ese es un Krishna, ese es Dante, ese es Quetzalcóatl, ese es Fuji, ese es el Cristo. Esos son los que realmente logran emancipar, extraer esta conciencia de la cual hablamos entre la multiplicidad de yoes, volverla consciente, autorrealizarla y entonces sí llevarla hacia el Padre, hacia el Logos, hacia Teteoinan, hacia Huehueteotl, el anciano de los días. Huehueteotl tiene una barba, una luenga barba que tiene 13 mechones. Ahí nos dice, tienes que morir en ti mismo antes de alcanzar estos niveles. Su barba, su sabiduría así lo indican. El águila devorando a la serpiente es el simbolismo de el autorrealizado, el hombre, con sus cuerpos solares creados, y habiendo eliminado el yo, encarna al Logos platónico, y este Logos en su momento también se anida, se vuelca, se sumerge en el absoluto solar, en eso que decíamos es el anciano de los días o Huehueteotl. Entonces ese es el camino a seguir. La Gnosis nos da pautas, nos da conferencias, nos da escritos que nos indican que nosotros debemos buscar más nuestro desarrollo interior que enfocar todos nuestros esfuerzos al materialismo. Entonces la revolución de la conciencia, todo lo que hablamos se puede sintetizar en 3 actividades que debemos realizar en nuestra vida. Y esas 3 actividades se conocen como los 3 factores de la revolución de la conciencia. Si algún día nosotros no nos ubicamos en que si estamos bien o estamos mal, analicemos eso. ¿Estamos practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia? Si lo estamos haciendo correctamente o no. Entonces podemos ir analizando, día a día, momento a momento nuestra vida y vamos aprendiendo a hacer este trabajo verdaderamente maravilloso. Los avataras son el resultado de esa revolución. En el Bhagavad Gita recordemos que Krishna también nos dijo, aunque no tengo nacimiento, soy inmutable y señor de las criaturas, dominando mi prakriti, me encarno sirviéndome de mi propio maya. Toda vez que declina la religión y prevalece la irreligión, es decir, el materialismo, me encarno, dice Krishna, de nuevo para proteger a los buenos, destruir a los malos y establecer la religión. Me encarno en distintas épocas. Aquel que así conoce realmente mi divina encarnación y mi obra, cuando deja este cuerpo no renace más. Él llega a mí, Arjuna. Así que avataras fueron el santo Krishna, Buda, Lama, el Mahoma, Asyata Shemash, Moisés, Quetzalcóatl, etcétera, etcétera. La doctrina de estos avataras tiene sus raíces, ya dijimos, y esto lo dice el venerable maestro Samael Aun Weor, en los 3 factores básicos de la revolución de la conciencia. Quiere decir que son básicos, son base de esto, no los puedes evadir, no los puedes cambiar por otros. Tienen que estar ahí en tu camino por despertar, en tu camino por ser revolucionario, espiritualmente hablando. Estos 3 factores son nacer, morir y sacrificio por la humanidad. Nacer es aprender a utilizar nuestras energías creadoras para fines diferentes, transmutarlas, sublimarlas, ahorrarlas. Morir significa eliminar nuestros agregados psicológicos, negarnos a nuestras pasiones, negarnos a esos pensamientos negativos, belicosos, envidiosos, dominar nuestra mente, ¿no?
Y sacrificarnos por la humanidad significa ayudar revolucionariamente a entregar este mensaje por todos los medios existentes en la vida actualmente. Jesús el Gran Kabir sintetizó magistralmente esta revolución de la conciencia cuando dijo: es necesario que todo hijo del hombre padezca muchas cosas y que sea desechado de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y que sea entregado a la muerte y resucite al tercer día. Mas añadimos, en verdad, que algunos no gustarán la muerte hasta que vean por sí mismos el reino de Dios. Así que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir al gran Maestro Jesús, jefe de todas las almas de este mundo, es lo más indicado. Recordemos que San Cristóbal, con eso termino, hay una anécdota muy bonita. San Cristóbal es un santo que, si no están familiarizados con él, pues aparece con el niño, el Cristo, en sus brazos, muy diferente a las otras representaciones. Pero San Cristóbal no siempre fue San Cristóbal. De hecho, dicen que era un tipo muy feo, parecía un ogro. Pero un día tenía tantas inquietudes que dice: yo quiero estar cerca del hombre más poderoso del mundo. Por lo menos servirle, trabajar para él. Y fue preguntando por ahí, ¿no? ¿Quién es el hombre más poderoso del mundo? Y le dijeron: bueno, pues eso es obvio, el rey es el más poderoso. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, entonces voy a servir al rey. Se fue y empezó a servir al rey. Se convirtió en su servidor. Ahí era de confianza, como era fuerte y todos lo respetaban, pues no batalló para encontrar trabajo ahí, ¿no? Pero lo acompañaba a todos lados. Y dice que un día, dice la leyenda, que un día en la iglesia, pues el rey se sentaba muy cerca del coro, ¿no? Para pues traer al rey al fin y al cabo. Pero San Cristóbal notó que en un estribillo que el coro decía o mencionaba el nombre del demonio, cada vez que lo mencionaba el rey temblaba espantosamente, ¿no? Y San Cristóbal lo observó. Qué extraño, ¿no? Entonces un día le preguntó, dijo: oiga, ¿usted por qué cuando dicen la palabra demonio usted tiembla? O sea, pues es que tengo miedo al demonio, eso es obvio. Dice: entonces usted no es el hombre más poderoso del mundo. Me voy. Entonces renunció a su trabajo y se fue, siguió por las calles, pero todavía tenía inquietudes de encontrar al hombre más poderoso del mundo y trabajar para él. Quería saber qué se sentía. Y se fue por las calles preguntando: ¿quién es el hombre más poderoso del mundo? Y decía: no, pues el más poderoso es el demonio. Ah, sí, bueno, pues quiero trabajar para él, ¿no? Ok, sí, tiene lógica, pues ya que le tuvo miedo y es el rey, entonces sí es más poderoso. Bueno, y fue caminando por ahí, dice que encontró una banda de gente, ¿no? Mala, bandidos y todo, y con un jefe, y sí, pues tenía un aspecto horrible. Y le dice: oiga, me dijeron que usted es el diablo. Pues, ¿qué no lo ha notado? Dice: claro que sí. Pues quiero servirle porque sé que usted es poderoso. Dice: sí, yo soy muy poderoso. Bueno, pues se fue con el diablo, formó parte de su banda y lo siguió por mucho tiempo. Pero una de esas, en los tiempos antiguos, sobre todo en Italia y España y esos lugares de la vieja patria, pues había ermitas en los caminos. Como quiera que la gente se transportaba a pie, pues había espacios o sitios que eran acogedores para que la gente descansara. Eran ermitas, pero tenían como una capillita también. Y en esa capillita siempre había un Cristo, el crucifijo. Y cada vez que iban en el camino, ¿no? Su banda y todo, que iban llegando a la ermita, el diablo les sacaba vuelta, se iba por otro lado. Y entonces San Cristóbal, observando eso, ¿no? Un día le preguntó, ¿verdad? Dice: oiga, ¿usted por qué le saca vuelta a la ermita? Dice: es que ahí está el crucificado. Yo no puedo verlo. ¿Por qué? No, pues me da pavor. Dice: entonces usted le tiene miedo al Cristo. Sí, efectivamente. Entonces ya ahí San Cristóbal vio que tampoco ese era el más poderoso del mundo.
también se fue con él, lo abandonó y siguió en busca. Pero un día se cansó de buscar. Dijo, es por demás, no voy a encontrar al hombre más poderoso, todos son miserables, débiles, cobardes, no, se dio por vencido. Pero encontró a una persona a la orilla de un río, un anciano muy sabio, y le dijo, ¿quién eres? Fulano de tal, ¿qué haces? No, pues, entre otras cosas ando buscando al hombre más poderoso del mundo, para trabajar, para servirle. Y el anciano le dijo, ¿qué? Deja de estar buscando esas cosas. Dice, quédate aquí y ayuda a la gente que tiene que pasar al otro lado a pasarlos al otro lado del río. Como tú eres grande, las aguas no te van a hacer nada. Y dijo él, bueno, pues algo tengo que hacer, ¿no? Se quedó ahí, por mucho tiempo estuvo pasando a niños, ancianos, gente normal de un lado a otro del río por su paga y todo, ¿no? Tenía que comer. Pero un día llega un niño pequeño y dice, bueno, pues pásame. Bueno, se le sube el niño encima y van caminando, van a medio río. Y a mitad del río, pues se empieza a hundir. Así de corpulento y fuerte que era, empieza a hundirse, ¿no? Y dice, ¿qué está pasando aquí? Solo lleva un niño cargando, ¿no? Y no lo entendía. Dice, oye niño, ¿por qué estás tan pesado? O sea, pues es que no lo has notado. Yo soy el Cristo y soy más pesado que el mundo entero. Entonces para él fue un shock, ¿no? Se iluminó realmente a decir, wow, ¿no? Entonces tú eres el más poderoso del mundo, el más pesado. ¿No ven que a veces así entre la gente se escucha, ¿no? Decir, fulano de tal es muy pesado, queriendo decir que es fuerte, que es pues una persona influyente y pesado y todo eso, ¿no? Que tiene poder. Pues así nace la leyenda de San Cristóbal. Después pasó el niño al río y se convirtió en un cristiano, seguidor de aquellos tiempos, en un gran maestro, y aparece con el niño en sus brazos, tanto él como el niño con una aureola en su cabeza. Esa es la representación de San Cristóbal. Este ser entendió que tenía que trabajar en sí mismo para poder encontrar a su Cristo interior. Entendió que tenía que sacrificarse por los demás. Anduvo en los caminos del mal. Conoció al diablo, conoció al rey, conoció no sé qué tantas cosas. Pero logró encontrar el camino y logró encarnar a su Cristo y llevarlo a su corazón. Esa es una alegoría maravillosa de lo que también nosotros podemos hacer. Buscar a nuestro Cristo interior. Y lo mejor es trabajar con esos tres factores. Sacrificarnos por los demás. Transmutar nuestras energías sexuales. Esa lucha es tremenda. Y eliminar nuestros agregados psicológicos. Así que esas son mis palabras de esta noche. No sé si quieran preguntar algo. Y si no, para pasar con Doris, que nos ayude en la práctica nuevamente. Bueno, parece que no hay preguntas. Adelante, Doris, por favor. Te cedemos el espacio y los micrófonos. Gracias, hermano. Buenas noches. Buenas noches a todos. Esta noche vamos a continuar haciendo una práctica siempre con el ego de la codicia. Sabemos que este es un ego terrible que ocasiona guerras, ocasiona en el día a día vemos los conflictos que hay a través de este ego. Entonces vamos a seguirlo trabajando porque creemos que el lunes pasado no fue suficiente para comprender esta etapa en nosotros y vamos a descubrir un poco más acerca de este terrible ego. Vamos a comenzar diciendo que muchas veces alegamos siempre pues necesidad, siempre nos justificamos, siempre creemos que desear algo en una forma particular de medida es por necesidad. Entonces, con esto lo único que hacemos es que justificamos la codicia. La codicia, pues, sabemos que es causa de odio y también de las brutalidades del mundo.
Estas últimas pues suelen asumir muchas veces aspectos hasta legales. La codicia es la causa de la guerra, de las miserias de este mundo. Y si queremos acabar con la codicia del mundo, pues debemos comprender profundamente que este mundo está dentro de nosotros mismos. No lo podemos buscar afuera. Nosotros somos el mundo, cada uno de nosotros, cada uno de los habitantes de este planeta somos ese mundo. Y la codicia de los demás individuos pues está dentro de nosotros mismos. No podemos buscarlo afuera, tenemos que buscarlo dentro. Realmente todos los individuos pues viven dentro de nuestra propia conciencia. Solo acabando con la codicia que llevamos dentro, pues vamos a terminar con ella. Solo comprendiendo este proceso complejo de la codicia en todos los niveles de la mente, podemos llegar a experimentar la gran realidad. El hermano Ramón nos acaba de hablar de los 49 niveles que hay dentro de nosotros. Podemos creer que superficialmente la codicia no está ahí, pero hay que buscar muy profundo, y esto solo a través de la meditación. Cuando a través de la codicia conseguimos pues muchas veces lo que queremos, pasamos a otros egos. No, creemos que no es así, que nosotros no somos capaces de codiciar, pero muchas veces pasamos de la codicia a la ambición, la cual puede tener pues muchas causas, y una de ellas es el miedo. Por miedo al sentirnos inseguros de perder lo que tenemos, pues dice el maestro Samael, por el miedo a perder lo que conseguimos a través de la codicia, nos volvemos ladrones, prostitutas, traficantes. Pues existen muchas ambiciones terrenales y ambiciones espirituales. A veces la ambición usa la máscara desinteresada del sacrificio. Lo dice el maestro Samael, que no hay que ambicionar la iluminación, que debemos anhelarla y trabajar por ella, pero no por ambición ni para tener poderes sobrenaturales. Quien no ambiciona este mundo, nos dice él, ruin y miserable, pues ambiciona el otro. Y quien ambiciona el dinero, pues ambiciona poderes psíquicos. Hay tantas personas que buscan estos estudios por querer tener poderes, por volverse clarividentes, por querer gobernar la mente de los demás. Entonces al yo, al mí mismo, al sí mismo, le encanta esconder la ambición o la codicia, meterlo en los recovecos más secretos de la mente. Pues dice luego, yo no ambiciono nada, yo no codicio nada. Yo amo a mis semejantes, yo trabajo desinteresadamente por el bien de todos, pues de todos los seres humanos. Y sin embargo, todas las guerras tienen su origen en el miedo, la ambición, la codicia. Todos los problemas graves que tenemos en la vida tienen su origen en la ambición, en la codicia. Todo el mundo vive en lucha contra todo el mundo debido a la ambición. Unos contra todos y todos contra todos. Así es que esta noche vamos a seguir nuestra práctica enfocados precisamente en ese ego. Y pues nos vamos a poner cómodos para empezar a entrar, analizar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro día a día, cómo la codicia ha llegado a nosotros y nos vamos a dar cuenta, si hacemos nuestras prácticas, que la codicia está todos los días a la orden del día. Así es que, pues si ya prendieron su velita, dispongámonos a ponernos cómodos, poner nuestra espalda recta, sentarnos bien si estamos en nuestra silla, ponernos nuestra espalda recta, relajarnos muy bien para poder entrar en nosotros mismos. Cerramos nuestros ojos
Y recordemos respirar, inhalar profundamente, retener esa respiración y luego poco a poco exhalarla por la boca. Así que vamos a relajarnos. Vamos a ponernos en el tercer estado de conciencia. Vamos a buscar ese espacio en nosotros, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, para poder buscar aquello que no nos hace feliz, para poder buscar ese ego tan terrible que muchas veces no nos deja vivir. Relajen sus piernas, sus pies bien puestos en el suelo, sus brazos, sus manos sobre sus piernas. Muevan las manos, ciérrenlas, abren sus pies, la espalda recta. Y vamos a hacer algunas inhalaciones. Vamos a inhalar profundamente. Exhalamos. Nuevamente inhalamos. Y exhalamos. Enfoquémonos en nuestra respiración, en los latidos del corazón. Una vez más, inhalamos. Exhalamos. Con esto buscamos tener un estado anímico, relajado, dedicarnos a conocernos a nosotros mismos, a entrar en nuestro interior. Dejemos los ruidos de afuera, nuestro trabajo, lo que pasa fuera de nuestros problemas, y concentrémonos en el aquí y el ahora. Sigamos respirando. Relajemos nuestros pies, nuestras piernas, nuestros hombros, relajemos nuestro brazo. Mueva su cuello a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás. Relaje el cuero cabelludo, su rostro, no solo en el seno. Y cada vez vamos entrando más y más a ese estado. El cual nos sentimos que podemos escuchar a nosotros. Traigamos nuestra conciencia aquí y ahora. Vamos a comenzar diciendo que la codicia es cabeza del mundo. Debemos comprender esta palabra. De ella derivan muchísimos más seres. Nos crean necesidades físicas y psicológicas. Miedos. Este defecto de la codicia se asocia muy bien con el orgullo, la envidia y la burla. Y la principal puerta de entrada para la codicia
es la autoconsideración. Somos demasiado considerados con nosotros mismos. Creemos que todo lo merecemos. No importa qué precio, no importa cómo, pero ese trabajo yo me lo. Esa mujer yo me lo. Ese hombre yo me lo. La fortuna del mundo yo me lo. Un auto que no nos podemos costear ni mantenerlo, yo me mantengo. Somos demasiado fáciles. La codicia es como la medusa, con múltiples serpientes, demonios diablos. Cada uno de esas serpientes, de esos demonios, dentro de nosotros, porque no están afuera, están dentro. Cada una con voluntad propia, trabajando para hacer caer al devoto. La palabra legión significa muchedumbre, tropel, multitud, y consta más o menos de 6,000 soldados. Si es cabeza de legión la codicia, ¿cuántos agregados psicológicos la componen? Miles, y todos ellos viviendo dentro de nosotros. Entremos cada vez más y más y más profundo. Y busquemos en nosotros cada vez que hemos tenido codicia, cada vez que deseamos algo. Y pensamos que no importa el cómo, pero que lo voy a conseguir. Veamos qué hay detrás de eso. Recordamos cuándo hay que poner límite entre la necesidad y la codicia. La codicia es el sepulcro, muchas veces nuestro subconsciente es el sepulcro del pasado. Ahí arde la llama fatua del pensamiento. Lo que está guardado dentro del sepulcro, recordemos que es podredumbre y huesos muertos. Aunque la losa del sepulcro parezca bonita, sobre ella arde fatalmente la llama del intelecto. Si queremos disolver el yo, tenemos que destapar ese sepulcro. ¿Y cómo lo hacemos? Solo con la falta de observación. Este es el momento de todo. Este es el momento de ir más profundo, más interno. No hacernos solo la pregunta de qué codicio, eso pequeño. No, vayamos más profundo, a los 49 niveles de nuestro subconsciente, a sumergirnos en nuestra mente, a tener nuestra mente quieta y silenciosa, sumergidos en una profunda meditación. Solo así podemos entrar hacia afuera. Solo así podemos ver nuestro corazón. No será agradable ver nuestra sepultura, pero hay que verlo. Cada vez más recordemos de este día, de los días pasados, cuántas cosas
las he obtenido a través de la codicia, de la ambición. Recordemos que cada defecto escondido huele feo dentro de la sepultura. Pero cuando la descubrimos y la quemamos a través de nuestra divina madre, solo ella puede volvernos ceniza. Solo ella puede disolvernos nuestro dolor. Muchas veces creemos que podemos tener la voluntad para hacerlo, pero trabajamos un día sí, un día no. Y entonces nos damos cuenta que no hay voluntad para seguir. Si tuviéramos voluntad, trabajamos en este todos los días, pues tendríamos continuidad de propósito. Necesitamos hacer un inventario psicológico de nosotros mismos para conocer lo que nos sobra y lo que nos falta. Hay que buscar más y más profundo en los 49 niveles del subconsciente. Recordemos que solo a través de la meditación podremos ir más allá. Solo así podremos conocernos. Solo así podremos saber que somos multiplicidad de diablos en nuestra mente. La codicia debe ser eliminada de instante mismo. Y para eso vamos a pedirle la ayuda a nuestra divina madre, a Devi Kundalini. A Isis, a Tonantzin, como la queramos llamar. Solo ella puede destruir a los demonios rojos de ser, a nuestro ser, a esa cabeza de legión que es la codicia. Y poco a poco, lo que vamos profundizando, inhalen, exhalen, pídanle a Devi Kundalini, a nuestra madre querida, a nuestra madre personal, que nos ayude. Orémosle a ella profundamente, con devoción, con humildad, pidiéndole en esta noche que nos ayude a identificar todos esos ceros de la codicia. Y le decimos: oh Isis, Madre mía, Madre Divina Kundalini, serpiente alada de luz, si en ti estaría perdido. Tú eres el secreto gnóstico de mi ser, el punto céntrico de mi conexión. La alada esfera y el azul del cielo son tuyos. Respiramos profundo y le decimos de nuevo: oh Isis, Madre Divina Kundalini, serpiente alada de luz, sin ti estaría perdido. Tú eres el secreto gnóstico de mi ser, el punto céntrico de mi conexión. La alada esfera y el azul del cielo son tuyos.
una vez más, con humildad, con arrepentimiento. Pidámosle a Devi Kundalini que nos ayude en este trabajo de identificar este elemento de la codicia y todos sus agregados psicológicos. Oh Isis, Madre Divina Kundalini, serpiente alada de luz, sin ti este día perdido. Tú eres el secreto gnóstico de mi ser, el punto céntrico de mi conexión, la ala de cera y el azul del cielo son tuyos. Nos quedamos en meditación profunda. Sigámosle pidiendo a Devi Kundalini que nos ayude a identificar este ego que estamos trabajando esta noche.
Recordemos que debemos comprender este defecto. Solo el defecto comprendido puede ser eliminado por nuestra Madre Divina. Una vez comprendido, lo llevamos al banquillo de los acusados, en donde es sentenciado. Y nuestra Divina Madre lo elimina. Vamos a trabajarlo en nuestros 3 cerebros. Vamos a comenzar con el mental. Concéntrense en esa parte. Y con humildad pidámosle a Devi Kundalini que nos ayude a destruir este terrible ego de la codicia o cualquiera de sus derivados que estamos trabajando. Vamos a decir el mantra Kri 3 veces. Pueden estar mentalmente o lo pronuncian concentrado en el cerebro mental. Krim, 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 Ahora nos concentramos en nuestro centro emocional. ¿Qué emociones vienen a nosotros? Con este, ¿cómo nos hace sentir? Y nuevamente pidiendo a Devi Kundalini que nos ayude a eliminar esto de la emoción. 3 veces mientras que concentrado en nuestra parte, en nuestro cuerpo, en las emociones. Krim, krim, krim,
también nuestro cerebro no tome más bien. ¿Qué hacemos cuando nos descubrimos en este mundo? Hay enojo, hay envidia, nos mueve a hacer cosas que no queremos por codicia. Concentrarnos en esta parte y con humildad pidámosle a la Virgen que nos ayude a eliminar esta herida. Mientras primos tratan. Ring. 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 Ahora le damos gracias le dices a tu Nancy por habernos ayudado con este trabajo tan difícil de la eliminación. Cada quien haga una oración de agradecimiento. Cada uno de nosotros sabe qué lleva adentro. Por el mismo bien de práctica también.